Santo, bienvenido seas a este lugar. Yo sé que tu espíritu ya reposa en esta casa, pero te pido que en esta mañana tú puedas hablar a nuestro corazón, a nuestra vida. Tú conoces la circunstancia, el corazón de cada una de las personas que se encuentran en este lugar. Gracias, Padre, porque tenemos un lugar en el cual podemos venir a adorarte, exaltarte y proclamar quién tú eres en nuestra vida. Te pido que esta palabra pueda hoy hablar a nuestro espíritu, que esta palabra pueda penetrar en nuestra vida y en nuestro corazón. Señor, hoy te pido que tú tomes control, que tú hables a tu casa, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Levanta tu mano derecha conmigo y di: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dáselo fuerte al Señor. Puedes tomar tu lugar. Y quiero hoy compartirte el título de la enseñanza de esta tarde, y se titula: Dios puede cambiar tu destino. Dile al que está a tu lado: Dios puede cambiar tu destino. Hay historias de tu futuro que se escriben por fe. Hay historias que todavía no han sucedido, pero la única manera que las vas a escribir va a ser a través de la fe. Yo tengo una enseñanza que se titula Fe de bebé, porque hay veces que queremos y pensamos que la fe es para hacer cosas grandes, cuando la realidad es que se requiere de tener fe como un niño, como un bebé, para creer en las promesas que Dios tiene sobre nuestra vida. Y hoy quiero que vayamos juntos al libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 1 al 9. Dice así: la palabra del Señor vino a Jeremías. Hay algo que tú tienes que saber en esta mañana, y es que la palabra de Dios viene a nuestra vida. A mí siempre me gusta pensar que Dios viene al lugar donde yo estoy para darme su palabra. Y dice acá: vino sobre Jeremías, así dice el Señor, el Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Yo te pregunto, ¿cuántas palabras Dios te ha dado? Y muchos de ustedes van a decir: muchas. Hay muchas promesas, hay muchas profecías. Yo tengo demasiadas profecías. Yo empecé a servir al Señor desde niña, entonces ya te imaginarás, hay profecías que todavía algunas de ellas no se han cumplido, otras ya se cumplieron, pero las promesas de Dios son muchas en nuestra vida. Y acá la palabra de Dios está hablando de escribir en un libro todas las palabras que Él te ha dicho, porque suele suceder que se nos olvida lo que Él nos dice. En una ocasión estábamos en una mesa, no recuerdo, estábamos cenando, y hubo una persona que dijo: oye, ¿tú te acuerdas de lo que Dios me dijo? Y entonces la otra persona empezó a decirle: sí, yo sí me acuerdo, Dios te dijo esto. Y la persona dice: ay, se me puso hasta la piel chinita con la palabra. Si a ti te la dio, pero se le olvidó. Y la palabra de Dios es clara, que escribamos, y le está dando una instrucción a Jeremías y le dice: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto fue lo que el Señor le dijo a Jeremías acerca de Israel y Judá. Así dice el Señor: hemos escuchado un grito de espanto, no hay paz sino terror. Pregunten y vean si acaso los varones dan a luz. ¿Por qué pues veo a todos los hombres con las manos sobre las caderas, como mujeres con dolor de parto?
porque han palidecido todos los rostros. ¡Ay! Será un día terrible, un día que no tiene parangón. Será un tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de ella. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, quebraré el yugo de mi pueblo que lleva sobre el cuello, romperé sus ataduras y ya no serán esclavos de extranjeros. Servirán al Señor su Dios y a David, a quien pondré como su rey. Quiero hablarte un poco del contexto, porque si tú lees este versículo dices de qué está hablando. Está hablando de un pueblo que se encuentra cautivo, de un pueblo que está pasando por un momento muy difícil, de un pueblo que tal vez ha sido lastimado, de un pueblo que tal vez tiene dolor en su corazón. Yo ayer compartía con los jóvenes que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Has conocido a aquellos que tú dices, no, es que ya no sé cómo decirle? Pero este pueblo está experimentando mucho dolor y no saben cuándo van a ser libres. Pero Dios entra en acción y solamente les menciona que algo va a suceder. Yo quiero decirte en esta tarde que Dios siempre va a llegar a tu vida en tus peores momentos, en tus momentos de crisis, en tus momentos de dificultad. Ahí es cuando Él llega y Él empieza a hablar a tu vida. Y yo siempre he dicho, ¿por qué Dios me das promesas a mi vida cuando peor me siento? ¿No te ha pasado? Que tú estás viviendo un proceso difícil y complicado y tú recibes una promesa de parte de Dios y dices, ¿te estás burlando o qué, Señor? ¿Y qué onda con todo lo que me han dicho? ¿Qué onda con todas las cosas que en algún momento se dijeron sobre mi vida? Porque es en los momentos difíciles que vendrán sobre tu vida donde tendrás que escribir las promesas de Dios para recordarlas. Yo siempre he pensado y he dicho que el que no toma notas no pasa las pruebas. Y no se hagan que cuando estaban en la universidad o en la preparatoria o en la secundaria, si tú estás ahí, siempre hay uno que toma notas de todo. Y cuando va a hacer el examen, todo mundo se le acerca a esta persona y le pide sus notas. ¿Por qué? Porque ya va a ser tiempo de examen. Y yo siempre he creído que cuando tú tomas nota de las promesas de Dios, tú las escribes a detalle, no las vas a olvidar, sino las vas a recordar una y otra vez. Cuando Dios nos habla, cuando Dios lanza una palabra sobre nuestra vida, es cuando aún no ha pasado nada. Yo no sé si te ha pasado que Dios te da una palabra y tú el día siguiente te levantas y dices, amén, gloria a Dios. Pasa el día y no pasa nada. Martes, amén lo que dijo el pastor, gloria a Dios. Y te va mal y no pasa nada. Pasa el miércoles, pasa el jueves, pasa el viernes, el sábado ya estás bien triste porque dices, ¿en dónde quedaron tus promesas? Porque cada vez que Dios te hable, va a parecer que no pasa nada. Porque en tus ojos naturales no pasa nada. Pero en el ambiente espiritual algo está empezando a suceder. Cuando hay una palabra profética, cuando hay una promesa sobre tu vida, algo se empieza a mover en el mundo espiritual. Dáselo fuerte a Dios si tú lo crees. Yo un día le dije a un profeta, pero ¿por qué ustedes con tanta seguridad dicen, yo te veo haciendo esto, yo te veo haciendo lo otro? Y me dijo, es que muchos de nosotros es como si Dios nos llevase al futuro y podemos ver lo que va a pasar. Y regresamos a darle una palabra a una persona porque ya vimos lo que va a pasar. Y ese es Dios, cuando Dios ya ve algo en tu vida que va a suceder. El diablo no puede ver nada, hermano.
El diablo no ve nada. Se las huele, pero no ve nada. Más o menos sabe porque es bien terco, insistente. Aquí está pegado y está de chismoso. Él es el chismoso de chismosos, el mentiroso de mentirosos. La Biblia lo nombra como el padre de la mentira. ¿Sabes cómo opera el diablo? A través de mentiras. El problema es cuando nosotros le creemos. Y tú debes saber que si tú estás siendo atacado es porque el diablo tiene miedo de tu futuro. El diablo te tiene miedo. El diablo tiene miedo de lo que Dios ha depositado sobre tu vida. Lo interesante en esta historia es que les dice: escriban en medio del terror, en medio de la prueba. ¿Cómo alguien puede escribir en medio de los dolores más duros de su vida? Cuando tú estás experimentando algo difícil, lo último que quieres hacer, hermano, es escribir. Lo último que tú quieres es escribir y tomarte el tiempo de escribir. Y acá lo describe de una forma bien particular, porque dice que los dolores son dolores que nunca antes han experimentado. Y lo describe como un hombre teniendo un dolor de parto. ¿Cuántas han tenido dolores de parto? A ver. Es una cosa seria. Mis respetos para las mujeres. Ay, una dijo acá, ay, ¿de qué te acuerdas? Y es un dolor intenso lo que pasa en tu cuerpo, pero cuando tú estás viviendo ese momento, tú tienes esperanza porque sabes que estás a punto de dar a luz. Es como si tu cuerpo te está avisando que algo van a hacer. Yo vengo a decirte y profetizarte que en medio del dolor, en medio de las circunstancias complicadas y difíciles de nuestra vida, esos dolores intensos que sientes, esa tristeza que llega a tu vida como una nube, es porque estás a punto de dar a luz algo sobrenatural, algo nuevo, algo que representa una nueva temporada. ¿Cómo alguien puede escribir en medio del terror? Nadie lo quiere hacer, pero cuando tú te atreves a escribir en fe, algo sucede. Cuando nosotros como familia experimentamos una pérdida muy grande, una de las cosas que nos recomendaron después de perder a Pablo fue escribirle una carta. Cada uno de los miembros de la familia teníamos que escribirle una carta a él. Para serte honesta, cuando yo tenía la hoja y tenía la pluma y yo estaba tratando de escribir, yo no podía del llanto tan grande que sentía. Mi esposo tardó días. Melissa, mi cuñada, su esposa, tardó días. Para los que no saben, Pablo fue el fundador de esta iglesia junto con mis suegros. Él y su familia fueron clave en toda la fundación de la iglesia. Y él representaba un pilar que nadie más llevaba. Era alguien increíble. Si tú lo conociste, sabes de qué te estoy hablando. Y el día que él recibe la notificación de que su corazón estaba muy delicado y que tenía que recibir una operación de corazón abierto, toda la familia, toda la iglesia se levantó a orar. Empezamos a creer por un milagro, empezamos a declarar por un milagro, nos levantamos, ayunamos, orábamos, devocionales, palabra. La sorpresa, si tú no conoces la historia, es que cuando lo operan, la operación toma 7 horas. Y cuando sale de la operación, los doctores salen del hospital y había mucha gente y nos dice, la operación fue exitosa. Y todos empezamos a gritar y decir, gracias Señor por guardarlo, por cuidarlo, todo parece que está bien. Pero nos dijo el doctor, ojo que las siguientes horas son críticas. En ese momento todos dijimos, no, todo va a estar bien, si Dios ya lo hizo, es que Dios va a cuidarlo y va a salir bien. Y en 1 hora o 2 horas después de lo que los doctores nos habían dicho, recibimos una llamada y nos dicen, Pablo se está desgarrando y está sangrando.
se está desgarrando y tiene un sangrado muy fuerte. Pablo pierde la vida. No se queda ahí, hermano. Ese día cuando estábamos como familia recibiendo la noticia de que él ya había partido con el Señor, estábamos deshechos, estábamos llorando, porque en ese momento lo que tú piensas es: ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gente que se muere? Porque es la pregunta de muchos, ¿o no? Tú dices: ¿y Dios dónde estaba? ¿Y Dios qué hizo? Pero Dios le profetizó esto, Dios le dijo esto. Yo recuerdo que lo difícil de esa noche no fue el perderlo, sino el llegar a casa, abrir la puerta y ver a su hija de 5 años con un pastel el día de su cumpleaños soplando las velitas. Tú me vas a decir: ¿pero por qué Dios lo hizo el día del cumpleaños de su hija? No sé. Pero si algo he entendido en este proceso es que si Dios dijo algo sobre la vida de Pablo, si Dios dijo algo sobre tu familiar, sobre tu amigo, Dios ya lo cumplió el día que él o ella llegaron al cielo. La forma en que Dios opera es una forma muy misteriosa que no te da la capacidad tu mente para entender. Si Dios le profetizó a alguien algo, es que Dios lo va a cumplir. Y muchas veces decimos: es que ¿por qué sucedió así? Porque Dios es soberano. Y la meta es un día estar con Él. Esa es la meta de cada uno de nosotros. Y en este proceso difícil, recuerdo que yo no podía abrir la Biblia. Cuando lo perdemos, después se viene la pandemia, después su hijo es diagnosticado con lo mismo de su papá, Salomón, y nos dicen que el diagnóstico de él es que puede durar hasta los 19 años, si bien le va, o hasta los 13. A las pocas semanas nuestro hijo Ian es diagnosticado con epilepsia. O sea, nos estaba lloviendo, hermano. Se sentía dura la cosa. Nada estaba saliendo bien. Pero en ese momento de crisis, en ese momento de dolor, cuando tú empiezas a escribir en fe, cuando tú te levantas en fe a pesar de todo. Yo recuerdo que un día yo le dije: Dios, es que no sé por qué no puedo abrir la Biblia. Y recuerdo que volteé y vi una Biblia que tenía ahí empaquetada. Yo sé que eso no te pasa a ti, solo a la pastora, pero me regalaron una Biblia y yo la puse ahí y nunca la toqué. Y entonces, en ese momento recuerdo que volteé y la vi, la bajé, y era la Biblia de Ilustra tu Fe. Recuerdo que la abrí y había un pedazo blanco donde tú podías anotar. Y yo le dije: Dios, voy a hacer algo diferente por ti, porque siempre quieres que Él haga todo por ti. Y si tú empiezas a llevar tu relación con Él de una manera diferente, si tú te atreves a ir, a estar con Él de una manera diferente, si yo te dijera que estás a punto de vivir tu mejor temporada con Dios, ¿me creerías? Empecé a escribir, empecé a anotar, empecé a dibujar, empezó a hacer un movimiento, más mujeres se unieron. Empecé a encontrar un amor especial a la palabra de Dios. Mi esposo escribió la carta que era para Pablo, y en medio de esa carta, ¿qué crees que terminó siendo? Un libro que se titula Crisis y Oportunidades. Es un libro que te habla de 30 crisis que el ser humano va a vivir, y dentro de cada crisis tu pastor te comparte las historias que él ha vivido de cómo Dios tiene una salida. Vengo a decirte que Dios tiene una salida para tu prueba, que Dios te va a sacar de donde estás, que Dios te va a levantar, que vas a vivir aquello que siempre soñaste. Escribir en fe te dará sanidad. Dice el versículo: en aquel día afirma el Señor Todopoderoso, quebraré el yugo que mi pueblo lleva sobre el cuello y romperé sus ataduras, y ya no serán esclavos. La palabra rompe yugos. La palabra escrita rompe yugos y rompe cadenas. ¿Cuándo fue la última vez que tú abriste tu Biblia? Ay, no, pastor, es que yo la tengo en mi iPhone
40X Pro Max grande. Y ahí yo abro mi Biblia y tomo anotaciones. Hermano, yo te animo a que te compres una física y que la traigas contigo y la cargues, porque así como pesa, así te van a pesar las bendiciones, así te va a pesar la palabra de Dios que está puesta sobre tu vida. Cárgala, que esté contigo. Escribir en fe te va a quitar tus cargas. Te va a empezar a quitar esas cargas como lo empezó a hacer en nuestra vida. Yo no estoy diciendo que ya hoy en día entendemos porque hoy Pablo no está, pero si algo sabemos es que Dios no se equivoca y que Pablo ya está con el Señor. Esa es la promesa de aquellos que le servimos al Señor. Él ya está con el Señor. El problema, hermano, es que cuando estamos en vida no disfrutamos de los momentos y no disfrutamos de lo que Dios ha puesto sobre nosotros, pensando que nosotros vamos a tener todo el tiempo del mundo. No, hermano, tu tiempo en la tierra es limitado. Por eso hay que disfrutar, por eso hay que recordar sus promesas que Él ha hecho en nuestra vida. Escribir en fe te da el poder de servir. Cuando tú te atreves a escribir en fe, dice acá, servirán al Señor su Dios y a David. Cuando tú te atreves a servir a Dios, lo que sucede es que no tienes espacio para las cargas y para las cadenas y para las ataduras. El día que te quejes por servir al Señor es porque algo no está bien en tu corazón. El día que tú digas, es que no, ay no, es que qué cansado, es que mira, yo sé que es cansado. ¿Cuándo en la Biblia tú viste a un discípulo en la playa con una piñada? Nunca. ¿Verdad que no? No dice, pero aquí en la playa la vida es más sabrosa. O sea, no. Servir al Señor es cansado. Servir al Señor es difícil, es complicado. Pero servir al Señor hace que escribas un destino en fe para tu vida. Cuando tú te atreves a escribir, algo se empieza a romper, algo empieza a desvanecer, a desaparecer. Yo te estoy profetizando que servir en medio del caos, lo que le estaba diciendo Dios a Jeremías es, no olvides que cuando venga el tiempo difícil, cuando hay un caos, no dejen de servir. ¿Nunca te has puesto a pensar por qué servir se vuelve lo primero que tú quieres quitar cuando las cosas no salen como tú esperas? Yo en algún momento, cuando empezamos a vivir un tiempo difícil con la salud de nuestro hijo, y yo empezaba a ver que cada vez que yo predicaba, mi hijo tenía una convulsión cuando yo llegaba a casa. Yo un día dije, mejor yo ya no predico. Porque pareciera que cuando predico, que cuando hago, todo me sale mal. O soy la única loca que tengo esas conversaciones con Dios. Espero que sí. Y que todos ustedes, wow, le crean todo a Dios. Pero yo en algunos momentos yo le decía, yo creo que lo mejor es esto. Porque lo primero que el enemigo ataca en nuestra vida es nuestro servicio a Dios. Lo que él menos quiere es que tú le sirvas, porque él un día perdió el privilegio de servir a Dios. Y él no puede volver a obtenerlo. Tú tienes ese regalo y el don de poder servir al Señor. Y muchas de las cosas que hacemos a través del servicio nadie las ve más que Dios. Nadie las ve. Y como nadie las ve, como nadie se da cuenta, es mucho más difícil. Yo vengo a decirte que todo lo que tú has hecho por el reino de Dios, que has servido, que diste tu tiempo, que de verdad lo hiciste con corazón, y aunque no te valoraron, aunque no te dieron las gracias, aunque no te honran, no te preocupes, porque el cielo sí te va a honrar, el cielo sí te va a engrandecer, el cielo sí ha visto todo lo que tú has hecho. Todo. Escribir en fe cambia tu final. Cuando tú escribes en fe, tu final cambia.
Dice el versículo 7, ay, será un día terrible, un día que no tiene parangón, será un tiempo de angustia para Jacob. Pero, di conmigo, pero, siempre yo he dicho que en toda historia de Dios hay un pero. Pero, aún en ese momento difícil, dice la palabra de Dios, será librado de ella. Yo vengo a decirte que Dios te va a librar de aquello que estás pensando que va a acabar con lo que Dios ha empezado a hacer en tu vida. Dios te va a librar de toda adicción a las drogas, al alcohol, a la pornografía. Dios te va a librar de todo pensamiento de ansiedad y depresión. Dios te va a librar de ese pensamiento estéril que tienes. Dios te va a librar de toda falta de perdón. Dice la palabra de Dios, Él te librará. Hay días, hermano, que son de angustia. Hay días que así va a ser y a lo mejor tú me dices, es que mi temporada ya tomó demasiado tiempo. ¿Y si lo empiezas a disfrutar? ¿Y si dejas que Dios sea Dios y Dios empieza a trabajar en tu vida? Y empiezas a quitarte el afán, empiezas a quitarte esas cargas de heridas que te hicieron, esas cargas de cosas que alguien te lastimó. No me digas que no tienes una herida, porque Jesús murió con un cuerpo herido. Y si Jesús entregó su cuerpo herido, es porque todos nosotros en algún momento íbamos a ser heridos. Lo que Jesús nos estaba diciendo es, yo cargo tu herida, tú no te tienes que morir con la herida, yo sí me voy a morir para que tú puedas perdonar, para que tú te puedas levantar una vez más. Dice que su cuerpo fue lleno de heridas. Yo creo hoy en esta tarde que hoy el Señor va a sanarte. No solamente es sanarte físicamente, es sanar tu alma. Es sanar tu corazón, es sanar tus pensamientos, es sanar tu forma de hablar. Y Dios pueda quitar esa cara de fuchi que tienes. ¿Has conocido gente que dices, ay? O sea, todo es como, ay, pero ¿qué más? ¿No? Es que si empiezas a enfrentar de lo que has estado huyendo y dejas que Dios empiece a obrar en tu corazón y empiece a hacer algo, y empiezas como Jeremías a escribir cada una de sus promesas que Él ha dado sobre tu vida, cuando tú empieces a hacer eso, lo que no es, será. Dice Romanos 4:17 al 20, versículo 17 al 20. Dice así: delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Yo siempre digo que Dios siempre dice cosas que la verdad es que dices, ¿de qué estás hablando, Dios? Porque si seguimos leyendo la historia, dice que le dice, te he confirmado como padre de muchas naciones. Abraham, mira, si no conoces a Abraham, déjame te hablo de Abraham. Abraham era un señor. Ya estaba grande de edad. Dicen que tenía 100 años. Yo no sé si tú has visto una persona de 100 años, pero ya estaba grande. Yo no sé si en aquel entonces comían más zanahorias, si eran más fitness, no sé. Pero el Señor ya estaba grande. Y Dios le da esta promesa. Y tú dices, pero ¿por qué lo hiciste a esta edad, Dios? Porque cada promesa que Dios te da siempre va a ser cuando tú no la esperas. Y no es porque Él no quiere usarte cuando tal vez tengas toda la habilidad para creer, sino para que Él se lleve la gloria dentro de tu historia. Dice, así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen, o como si ya existieran. Contra toda esperanza, escucha esto,
Cuando te toque creerle a Dios, vas a tener que ir en contra de toda esperanza. En contra de toda esperanza. Yo creo que había diagnósticos médicos. Yo creo que ya veía a la señora y decía, ay, es que el cuerpo de Sara ya está medio acabado. Y Sara le decía, ¿y tú no te has visto al espejo o qué? Que también estás muy arrugado, Abraham, como para andar con tus cosas, ¿verdad? No sé cómo fue. A mí me gusta imaginarme las cosas, no sé cómo fue. Pero seguramente fue algo similar, donde los dos empezaron a conversar, pero dice que Abraham fue en contra de toda esperanza y creyó y esperó. La fórmula para ver tus promesas es creer y esperar. Es creer y esperar. Y de este modo, cuando tú le crees a Dios y esperas, de este modo, lo que Dios dijo de él se cumplió. Dice la palabra, llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó. ¿Qué piensas con la palabra flaquear? Que se cae y que se dobla. Tu fe no puede doblarse, hermano. Tu fe no puede flaquearse. Dice que la fe de Abraham no flaqueó. Y todavía da unos datos muy interesantes. Dice, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Ahí por si dicen, una vez prediqué de Abraham en un congreso de mujeres. Yo prediqué pues lo que les estoy diciendo más o menos, que ya estaba medio grande, que ya estaba medio viejo. Entonces se para una pastora y dice, yo no puedo permitir que le falten el respeto a Abraham. Yo dije, no le estoy faltando, lea la Biblia. Dice aquí la palabra de Dios que su cuerpo ya estaba casi medio muerto. Dios no necesita que estés completamente vivo para darte una promesa. Puede ser que hoy el dolor, que hoy la pérdida, que hoy lo que has experimentado te tenga casi medio muerto. Y dice, aún así, Abraham creyó y reconocía que aún a pesar de cómo estaba, pues ya tenía 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Díganme, por favor. Sara ya la matriz la tenía muerta. Porque siempre cuando Dios te da una promesa, se verá imposible ante tus ojos. El hombre ya estaba casi medio muerto, el cuerpo ya tenía 100 años, ella ya estaba muerta la matriz, pero ante la promesa de Dios no vaciló. No se burló, no se quejó, no le dijo, ay Dios, es que tú siempre haces lo mismo. No dice como un incrédulo, sino que se reafirmó su fe y dio gloria a Dios. No hay mejor cosa que en medio de la prueba tú te reafirmes y le des la gloria a Dios. Él no lo ha hecho aún, pero no importa, porque Él lo va a hacer. Si Él dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Yo quisiera que Él lo hiciera ahorita. Yo quisiera, por ejemplo, que hoy nuestro hijo fuera sano. Y yo quisiera que mi hijo no se tuviera que estar tomando un medicamento porque yo tengo que levantarlo en la madrugada para darle su medicamento. Yo quisiera dejar de estar con miedo en la noche y tener que pararme cada 4 horas a tocarlo para ver si tiene fiebre. Yo quisiera. Pero si algo he entendido es que si Dios ya dio una promesa, Él lo va a hacer cuando Él lo quiera hacer. Lo único que yo tengo que hacer es tener fe, creer y esperar. ¿Cómo esperas? Dándole la gloria a Él. Cuando voy en la mañana y le doy su medicina, le digo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cuando vamos a un estudio médico y entramos, le digo en el nombre de Jesús. Jesús ya lo declaró, Jesús ya lo dijo y yo sé que será hecho. Y mi hijo nada más me ve así con cara de loca. Pero ¿sabes? Poco a poco Dios está haciendo un milagro. Porque los milagros grandes empiezan por milagros pequeños. Las cosas grandes empiezan por cosas insignificantes. Las cosas masivas, increíbles que Dios tiene para tu vida se encuentran en el día a día. Pero nunca las vas a ver
si te enfocas solamente en el caos o la prueba. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso le permitió a Abraham cambiar su destino por completo. Yo quiero invitar a todas las mujeres a que lean la Biblia conmigo. En una ocasión tenemos un chat de la Biblia y nosotras, y una decía, ay, es que la pastora ya no publica. Yo le dije, ¿y tú por qué no publicas? Es un grupo para que tú también publiques. ¿Y si Dios te va a usar para predicarle a tu pastora? ¿O no crees que tengas la capacidad para que Dios te dé una palabra a ti, tú puedas predicarle a tu pastora? Ay, no, sí, voy a publicar, ¿verdad? Dijo. Es un grupo donde todas leemos la Biblia y todas decimos lo que decimos. Unas dibujan feo, otras dibujan wow, otras ni dibujan, pintan, otras toman nota, otras pegan stickers, no importa. La idea es que leas la Biblia, porque cuando empiezas a leer la Biblia, la palabra de Dios empieza a entrar en tu sistema, en tu cuerpo, en tu mente. Algo empieza a suceder, empiezas a ser una mejor esposa, una mejor hija, una mejor madre para tus hijos. Empiezas a ver la vida diferente. Yo quiero invitarte a que te unas a la Biblia y nosotras. ¿Cómo me uno? Primero con una Biblia. Porque si no, por eso se llama la Biblia y nosotras, ¿verdad? Lo importante es que tengas una Biblia y que puedas leer la palabra de Dios con nosotras. Hay un grupo donde tú te puedes unir en Facebook y puedes ser parte de esta comunidad tan hermosa que Dios nos ha dado. Así es como empezó todo dentro del medio de una prueba y de crisis que empecé a experimentar. Dios me terminó llevando a leer la Biblia de una forma diferente y creativa, donde hoy más mujeres pueden ser parte de la palabra de Dios. Yo quiero decirte que cuando tú te atreves a creer a pesar de tu circunstancia, empiezas a creer no solamente que Dios va a hacer algo en ti, sino también a través de ti. Es bien diferente. Dios va a hacer algo en ti y otra cosa es algo a través de ti. Hay muchas personas que se quedan en mí, que Dios haga algo, que Dios empiece a transformar mi corazón, pero no se trata de que solamente transforme tu corazón, se trata de lo que Dios va a hacer a través de la transformación que Él hizo en tu vida para impactar la vida de otros. Por eso como iglesia nos hemos levantado a hacerlo del libro blanco. ¿Cuántos tienen su libro blanco? A ver. El libro blanco literal es tomar a una persona, escribir de esa persona, poner cosas que Dios va poniendo en tu corazón y literal es escribir un nuevo destino para esa persona. Es algo increíble que hemos estado haciendo mi esposo y yo. Quiero compartirles el testimonio de la persona o del libro blanco de mi esposo. Mi esposo empezó a hacerlo con un hombre que se llama Daniel Evangelista. Daniel, así es su apellido, no es que él sea evangelista, sino Daniel Evangelista. Entonces lo llenó y empezó a trabajar con este hombre. Este es un hombre que Dios lo ha bendecido, es un empresario. Se ha levantado apenas, ¿verdad?, a creer todo lo que Dios tiene para él. Pero está justamente un hombre que en algún momento sirvió al Señor, pero dejó por mucho tiempo la iglesia y hoy lo llegamos a conocer, empezamos a tener contacto con él y hoy está a punto de divorciarse. No solamente eso, sino que tiene un niño con autismo. El domingo pasado, cuando llegó a la reunión, este hombre llegó con su hijo, es un niño grande, y lo tenía en sus brazos y lo puso así en el suelo para que entrara a la reunión. Y este niño llegó y empezó a mover el micrófono del cantante, las cuerdas, empezó a gritar, se empezó a tirar y toda la gente nada más lo veía. En ese momento Dios me dijo: yo también amo a los niños con autismo, ve y ora por él. Entonces voy y me pongo con él y le digo: ¿cómo estás, mi amor? Y me empieza a patear y a tirar. Y en ese momento lo tomé como un desafío y un reto y dije: no,
voy a tomar el tiempo para estar con él. En la reunión empezó de nuevo a gritar, a tirar, a hacer de todo y poco a poco me empecé a ganar su confianza. Al terminar la reunión ya estaba pintando con él. Si tú has conocido a un niño con autismo, el que te permita pintar con él es un símbolo de confianza y de que tiene calma y paz. Estaba yo con él y en eso mi esposo le llama a su papá y empieza a orar por él y el hombre empieza a llorar. Le dice, yo tenía mucho miedo de venir a la iglesia porque múltiples veces han rechazado a mi hijo. Y le dijimos, no, esta es una iglesia que ama a todas las personas. Esta es una iglesia en la cual tú te vas a sentir seguro. Si tu hijo va a patear, si tu hijo va a gritar, no pasa nada. Él también es un hijo de Dios y a lo mejor es su manera de adorar a Dios. No sé. Resulta que este hombre es el nombre o la persona que mi esposo ha trabajado, se ha tomado cafés con él. Y yo me preguntaba y nos hacíamos la pregunta a mi esposo y yo, ¿cuándo fue el día en que hay personas que prefieren no venir a la iglesia porque han sido lastimadas cuando se supone que la iglesia es el lugar seguro? ¿Qué momento pasó? ¿En qué momento las familias dicen, no, es que ahí no, ahí me rechazan, ahí se burlan de mi hijo, me dicen que lo saque, haga esto? Claro, allá es diferente, vamos iniciando algo, ¿verdad? Es pequeñito. Pero yo quiero recordarte que la casa de Dios es un refugio y un lugar seguro para todas las personas. Tú cuando llegas a este lugar, tú te tienes que sentir seguro, tienes que sentirte en paz. Y este libro ha empezado a transformar la vida de este hombre y hoy se está levantando. Hoy se está levantando. Hoy llegó con su hijo y con su esposa. Ya saben lo que va a pasar, no te lo tengo que decir, porque ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios. Sabes, el libro blanco no solo está destinado para escribir el destino de alguien más, sino también está diseñado para que tu destino sea escrito en fe. ¡Wow! Yo te invito a que seas parte de lo que está pasando en la iglesia. Algo que pasa cuando tú crees la palabra y la escribes es algo sobrenatural. Mira lo que dice Habacuc capítulo 2, versículo 2 al 3. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, mira, y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tarde, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Yo quiero declarar en esta tarde que toda promesa que fue dada a tu vida se va a cumplir en el nombre de Jesús. No permitas que el enemigo te robe algo tan valioso que Dios te dio, que Dios depositó en tu vida. Toma tus promesas. Tómalas cerca de tu corazón y decláralas. Porque en ocasiones permitimos que cualquier circunstancia nos robe sus promesas. El domingo pasado, cuando terminábamos la reunión, me subí al carro con mi esposo y mientras estaba en el carro yo le decía a él, jamás me imaginé vivir esto, jamás me imaginé lo que hoy estoy viviendo. Y mi esposo me volteó a ver y yo empecé a llorar y yo le dije, jamás me imaginé servir al lado de mi familia, jamás, jamás. Si tú me hubieras dicho hace unos años, yo te hubiera dicho, no, pues sí, amén. Sí, amén. Pero pues no me lo imaginaba de la forma en que hoy lo estoy viviendo. El domingo pasado, mientras yo veía a mi papá preparar el café para la reunión, a mi mamá poniendo las galletas, a mi sobrina especializándose justamente con niños de autismo y trabajando con este pequeño también.
A mi otra sobrina cuidando a los niños y siendo maestra y hablándoles de que Jesús fue a la cruz. A mi hermana la mayor haciendo la Santa Cena junto con mi cuñado. Yo decía, te pasas, Dios. Te pasas, o sea, eres demasiado bueno. Porque río en la iglesia de mi familia. Jamás me imaginé que Dios lo iba a hacer así. Pero quiero decirte que aunque tarden las promesas de Dios a tu vida, aunque parezcan que son muy lejanas, aunque las personas parezcan muy complicadas, créeme, Dios va a cumplir sus promesas. El domingo pasado toda mi familia sirvió al Señor junto con nosotros. Dios cumple sus promesas. No sé cuál sea la promesa que Dios te ha dado. Tal vez son muchas promesas. Y tal vez tú dices, pues hay algunas que sí, pero hay otras que no. Hay algunas que son muy factibles, otras que no son factibles. No se trata de cuán factibles sean. Se trata de cuánta fe tengas para creerlas. Si tú tomas las promesas de Dios y tienes fe, la fe va a ser el escalón para llevarte a ver tus promesas cumplirse. Por eso cuando Dios le dijo a Jeremías, escríbelas, sirvan en medio de todo, hagan lo que tengan que hacer. ¿Por qué? Para que no olviden lo que yo digo. Que no se te olvide lo que Dios te ha dicho. Que se te olvide los chismes de la gente, las opiniones de la gente, la murmuración de la gente, lo que la gente piensa de ti, que eso se te olvide. Pero jamás se te puede olvidar lo que Dios piensa de ti. Eso no. Lo que Dios ha dicho de ti. Él te creó, Él te dibujó, Él te diseñó, Él te formó en el vientre de tu madre. Él sabía todo lo que iba a pasar. El problema es que tú no sabes lo que Él quiere hacer. Lo has escuchado, pero es demasiado grande para tu capacidad mental. Yo quiero orar en esta tarde a que tu fe pueda ir en aumento y pueda crecer para tener la capacidad no solamente de escucharlas de nuevo, sino escribir lo que Dios te ha dicho. Yo tengo todo escrito del proceso de nuestro hijo. Todo, le tomo foto a lo que las doctoras me dicen, los mapas que me enseñan, todas las epilepsias que existen, todos los estudios que le he hecho. ¿Sabes por qué? Porque un día él se va a parar en este escenario y va a predicar del milagro de lo que Dios hizo, y va a sacar todo lo que escribimos para recordarte que sus promesas sobre nuestra vida se cumplen. Ese es el Dios al que servimos. Escribe todo tu proceso. El escribir te sana y el servir te libera. No dejes jamás de servir. Sigue haciéndolo por Dios. No lo hagas por nadie, hazlo por Dios. Porque si hoy Dios no estaría en tu vida, yo te pregunto, ¿dónde estarías? Pero hoy estás aquí. Y Dios va a hacer algo increíble en tu vida. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie ahí en tu lugar.